Damos gracias a Dios. Nosotros estamos pues hablando sobre la obra del Espíritu Santo y el tema que vamos a leer hoy o que vamos a escuchar hoy, gracias a Dios, es la obra del Espíritu Santo es dar a conocer el poder de Dios magníficamente. Pues la palabra magnífico quiere decir que es destacado por sus excelentes cualidades. Cuando hablamos de algo magnífico es porque se destaca, porque es admirable, es algo espléndido, es algo majestuoso, sobresaliente y extraordinario. Entonces, la obra del Espíritu Santo en esta enseñanza se va a relacionar es precisamente con esa excelencia de Dios que nos la deja permitir sentir, conocer y entender por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver Mateo 1:20. San Mateo 1:20. Voy a leer unas citas bíblicas o vamos a leer unas citas bíblicas y luego ya entramos a explicar. Mateo 1:20 dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas decir a María tu mujer, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miremos Lucas 3:22. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y nos das tu palabra. Permite que esta noche sea una noche feliz, una noche linda, Señor, una noche llena de tu confianza, de tu presencia, y que nos aferremos a ti, Señor. Amén. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miremos Hechos 1:16. Estoy leyendo algunas de las obras del Espíritu Santo. 1:16 dice: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. De ahí vamos a Jueces. Jueces 14, verso 6. Jueces 14, verso 6. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahí mismo leamos en el 15:14, capítulo 15, verso 14, dice: y así que vino hasta Leí, los fariseos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y ya para terminar, miremos en 1 Samuel 19. 1 Samuel, verso 19. Capítulo 19, verso 22. Dice: entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Sucó, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, hermanos, aquí nosotros miramos unas obras del Espíritu Santo, cómo el poder de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo aún en los cuerpos, como la fuerza de Sansón era porque el Espíritu de Dios venía. Y también cómo
Cuando aquí dice que también Saúl, porque Saúl ya había mandado a tres grupos de sus siervos para que indagaran en dónde estaba David, porque él quería atacar a David, ¿cierto? Y cada vez que venía un grupo de esos, volvía y profetizaba. Volvía y profetizaba, volvía y profetizaba hasta que llegó, fue en persona Saúl, y lo que hace es que toda la noche se reúne, pues en algunas versiones dice que él se desnuda y toda la noche se pasa es profetizando, que ese es el poder de Dios, ¿cierto? Es el poder del Santo Espíritu obrando en las personas, que eso es lo que el Señor a nosotros nos muestra en su palabra, esa grandeza del dominio de las cosas, del dominio de la lengua, del dominio de los tiempos, porque como leímos en Hechos, que cuando muchos salmistas, pues en Hechos leímos que se profetizó que iba a pasar con Judas, ¿cierto? Pero en otras ocasiones se muestra cómo el Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaban, contaban qué iba a pasar. Y eso es algo que nosotros leemos en la Biblia y que Dios permite que nosotros los humanos, que nosotros sus hijos conozcamos el dominio que Él tiene sobre todo. Porque Sansón despedaza a un león, eso no es humano. Eso es algo, como decíamos acá, que eso es algo que es admirable, algo que es extraordinario, algo que es maravilloso y que Dios quiere que nosotros tengamos presente ese poder, porque ese mismo poder es el poder del Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y miramos lo que dice acá, lo magnífico de Dios en ese tiempo en nosotros es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es algo magnífico, ¿por qué? Porque Dios es santo, porque el Creador es santo, Él es perfecto, Él es impecable, Él aborrece el mal y Él envía su Santo Espíritu a morar en nosotros, ¿cierto? Miremos lo que dice 1 Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Miren lo que Él nos está diciendo y que eso es lo maravilloso, que Dios a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros habita y que al habitar en nosotros nos tolera. Y que eso es algo maravilloso, hermanos, porque el Señor a nosotros nos ha puesto, por decirlo así, unos estándares muy altos y es el ser santos. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y Él también dice que nosotros tenemos que ser perfectos porque Él es perfecto. Pero Él también dice a nosotros que nosotros tenemos que amar al otro como Jesús nos amó. Y sabemos que amar al Señor, amar al otro como el Señor Jesús nos amó, es un amor de sacrificio, ¿cierto? Que en el amar al Señor tiene que haber un conocimiento, y que eso ya lo hemos dicho, tenemos que tener un conocimiento porque en ese conocimiento ahí hay un enamoramiento. Y cuando hay un enamoramiento hay una complacencia, que eso es lo que nosotros tenemos que considerar y que eso es algo que se logra, es por el Espíritu Santo. El ser santos, el ser perfectos. Miremos lo que dice aquí miremos lo que dice en Deuteronomio 23:13. Porque nosotros tenemos que saber que Dios a nosotros nos manda a hacer unas cosas, pero que realmente, como en la Escritura, que Él manda que no robemos, que no matemos, que no forniquemos, son cosas que suceden, que la voluntad del Señor es que no pasen esas cosas y que esa es la ley del Señor, son las normas de Dios, es la voluntad de Dios. Dios quiere que se haga como Él manda, pero Él sabe que esas cosas no van a suceder. Y Él por eso permite en la antigüedad que se hayan expiaciones llevando un cordero, ¿cierto? Miremos lo que dice Deuteronomio 23:13. Porque realmente lo que el Señor quiere en nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos la maravillosa situación en la que estamos de tener el Espíritu Santo.
tener el Espíritu Santo es que se nos acerca al reino celestial, porque la Escritura dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. El que está entre nosotros es el Espíritu Santo. Y miremos un ejemplo de la personalidad de Dios. Dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieses allí fuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Mire, pues esa pulcritud de Dios, ¿cierto? La gente las personas tenían que hacer un hueco y tapar su excremento. Y uno puede decir, pero será pues que el Señor no va a caminar por ahí para de pronto, ustedes ya sabrán, pero es que Él dice, para que yo no vea cosas sucias. Y mire, hermanos, ¿cómo no va a ser algo magnífico que el Espíritu de este Rey, del único Dios vivo, mora en nosotros, teniendo estas informaciones que Él mismo nos da de su personalidad? Que Él quiere que todo sea limpio, que sea limpio nuestra mente, y Él a nosotros nos aconseja, piense lo bueno, porque mire, hermanos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, creámoslo o no, entendámoslo o no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ha hecho pactos y que ha hecho promesas. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya nos dieron el Espíritu Santo y ya es un asunto de nosotros el desarrollar esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos la bondad de Dios. Porque mire, hermanos, como decíamos ahorita, Dios ha dicho que seamos santos, pero el asunto de la santidad no es un asunto que dependa de nosotros. Es un asunto, hermanos, que es de la voluntad del Señor. Porque mire, hay dos cosas. El Señor muestra algunos que los llama, como Abraham, Moisés, David, Él los llama. Pero hay en la Escritura también hombres que se disponen, y que ahí es donde usted y yo tenemos que estar. Porque mire, hermanos, si la voluntad del Señor es que nosotros nos santifiquemos y nos apartemos de todo lo que sea malo, es porque Él es así, y que en la bondad y en la misericordia de Él nos tolera por lo que Él ha prometido. Porque Él lo que Él promete, lo cumple. Y aunque tenga que, como Él dice, sufrir, porque él dice, ¿hasta cuándo los tengo que sufrir? Cuando no pudieron echar fuera ese demonio, Él les dice a los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que sufrirlos? Que ustedes no van a creer, y que es lo que el Señor a nosotros nos invita a que en esta enseñanza, es que por favor creamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros tenemos que amar al Espíritu Santo. Que nosotros tenemos que valorar el Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos ese poder para ser perfectos, hermanos. Vamos a mirar esta cita bíblica. Efesios 4:10. Porque mire, hermanos, por decirlo así, porque esta es una afirmación que tiene de pronto doble filo, porque entonces uno puede pensar, bueno, esto es un asunto del Espíritu Santo, que Él es el que me santifica, ¿cierto? Entonces yo me quedo esperando, pero no es así, hermanos, no es así. Si el Señor manda que nosotros nos apartemos, porque Él nos da unas como esta que vamos a leer, Efesios 4:10, miremos lo que dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hermanos, que ese es el deseo del Señor. Eso es lo que Él quiere, y para que se logre eso, Él nos ha hecho por el ministerio, ¿cierto? Ministerio de ser o pastor, maestro, evangelista, y que realmente, hermanos, nosotros sinceramente no sabemos si somos o pastores o evangelistas, no lo sabemos.
También la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo da dones y que realmente esos dones son dones que Él dice que son para edificar la iglesia, que todo lo que el Señor ha dado es para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté fuerte y pueda enseñar de Dios, ¿cierto? Pero hay cosas, hermanos, que nosotros no sabemos. Que hay por ejemplo, algunos escritos de personas que uno de pronto conoce de la antigüedad que tenían un buen testimonio. Ellos decían, y lo vemos en el apóstol Pablo, no es que lo haya logrado, pero prosigo a la meta, porque realmente nosotros no sabemos si nosotros vamos a llegar a este nivel, a la estatura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, no solo porque el apóstol Pablo, sino que en la misma Biblia dice que la ley no se cumplió por la debilidad de la carne. Y hay cosas que nosotros en esta vida no vamos a ser capaces de hacer. Pero Él es santo y los requerimientos de Dios son santos al nivel del que Él es. Porque Él dice que el Señor Jesucristo es más santo que el cielo. Y Pedro dice que nosotros estamos esperando cielos donde mora la justicia. Entonces mire la santidad y la pureza y la grandeza del Señor Jesús. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo viene porque el Señor Jesucristo nos lo manda del Padre. O sea, el Señor Jesús nos envía el Espíritu, lo toma del Padre y nos lo envía a nosotros. Nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús intercede y el Padre responde por medio del Espíritu Santo. Y que esos son unos niveles de felicidad, de pureza, de verdad, incomparables, hermano, incomparables, y que se hacen resplandecientes, se hacen divinos, se hacen reales, de acuerdo a lo que yo creo. Y esa es la situación, porque miremos como dice acá en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios, porque entonces mire, hermanos, que nosotros leyendo estas verdades, nosotros tenemos que ser en realidad en todo el sentido de la palabra muy felices, demasiadamente felices, hermanos, porque en nosotros hay un poder maravilloso. Y no es que esté dormido, sino que es que nosotros, aquí vamos a leer lo que es un consejo que Él nos da a nosotros, dice, 1 Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Voy a repetir esa parte, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mire, hermanos, que el Señor nos está diciendo que Él a nosotros nos hizo con un propósito. Nos hizo para habitar en un cuerpo que se va a deshacer, pero que nos está preparado otro cuerpo que no está hecho de manos, y que el testimonio de ese cuerpo en el reino de los cielos es el Espíritu Santo. Y nos dice que tenemos que vivir es por la fe. Yo tengo que creer que a mí me hicieron, miren lo que Él dice, nos hizo para que nosotros viviéramos en el cielo. Esa es la vida de nosotros. Ahí dice la Escritura, ¿para qué nos hicieron? Para vivir en el cielo, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo vivamos en el cielo, y para que eso suceda nos puso el Espíritu Santo.
y nos ha permitido ver las obras del Espíritu Santo tan maravillosas para que confiemos, porque Él está diciendo, usted tiene que creer lo que yo le estoy diciendo, usted no puede vivir por lo que ve, porque yo ya le he mostrado a través de la Escritura cuán grande es mi poder. Y es así, hermanos, y así nosotros tenemos que vivir, creyendo, hermanos, porque Él aquí luego lo dice, que nos ha dado el Espíritu Santo, pero aquí dice, porque por fe andamos, no por vista, porque así lo dice la Escritura, abajo lo dice, luego lo dice el apóstol Pablo en otro lugar, pero en este momento nosotros tenemos que creer que para eso es que nos dieron la vida, porque ya nos lo han dicho, nada nos vamos a llevar. Pero lo más importante es que dice que sea que estemos acá o allá, hay que agradarle al Señor. ¿Por qué, hermanos? Por lo que decíamos ahorita, porque hay cosas que usted y yo no vamos a poder hacer. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder hacer y el mismo Señor dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque Dios puede poner un tropiezo, porque Dios puede poner una prueba, pero Él dice, agrádenme, porque ustedes no son capaces de hacer las cosas. Y esa es una realidad, y por eso no es que uno se tiene que relajar pensando que es que yo no puedo llegar a ser perfecta, porque Él dice que nosotros nos tenemos que limpiar de la contaminación de la carne y del espíritu, ¿cierto? Pero el consejo que nos dan esta noche es que por favor agradémosle al Señor. Nosotros, ¿cómo le podemos agradar al Señor? Miremos lo que dice Romanos 12. Porque es lo que importa más en nuestra vida es que nosotros entendamos lo que acabamos de leer, que es que a nosotros nos hicieron vivir es para ir a vivir al cielo, porque en cualquier momento nos vamos. Y Él por eso dice, nosotros mientras que estamos en este cuerpo vamos a estar ausentes del Señor, y el apóstol Pablo lo decía, es que ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Por eso nosotros de pronto, el asunto es que nosotros no vamos a llegar a hacer muchas cosas que nosotros pensamos que vamos a hacer, porque realmente lo que Dios más quiere es que nosotros a Él le creamos. Ahí, lo que estaba diciendo era, hay algunos escritores de los puritanos que son personas que son del 1600, 1700 en esos años, y escribían dejaron escritos unos libros, unos testimonios tan divinos, pero ellos confesaban, es que yo tengo todavía mucha carne. A pesar de que ellos hablaban de una manera con una elocuencia tan maravillosa, que eran usados para dar a conocer al Señor en obras, en elocuencia, en milagros, ellos todavía se confesaban que había carne. Y realmente, hermanos, nosotros podemos pensar en nosotros todavía hay carnalidad. O de pronto yo hoy pensaba, bueno, de pronto hay alguno que ya ha logrado muchas cosas, que entonces si quiere nos comparte cómo ya llegó a esa santidad o a esa perfección, porque de todas maneras, pues el apóstol lo dice, ¿cierto? Leamos lo que dice Romanos 12, verso desde el 6. El título dice, deberes cristianos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y hermanos, así él va en este capítulo 12, que va hasta el 21, él va a dejar una lista, que en esa lista nosotros podemos entender que es amar a Dios y amar al otro. Y que la tenemos que leer porque pues es larga, pero quiero que digamos acá en el 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Eso es lo que al Señor le agrada que nosotros hagamos. Mire, hermanos, si nosotros nos ponemos muy juiciosos a buscar lo que a Dios le agrada, nosotros vamos a poder experimentar más del conocimiento de Dios, porque lo que más importa, hermanos, es conocer al Señor y amarlo. Que eso es algo que siempre se dice, porque eso es la esencia de la Escritura, amar a Dios y conocerlo. Pero lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que el Espíritu Santo, o ya para repasar, el Espíritu Santo que está en nosotros fue el mismo Espíritu que estuvo del que se presenta del Antiguo Testamento.
y que nosotros podemos confiar en Él, que si Él tiene el poder de hacer que la Virgen pueda engendrar, cuánto más Él podrá hacer que haya una sanidad, ¿cierto? Porque Él lo que nos está mandando es a creer en ese gran poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, démosle gracias a Dios, vamos a orar. La enseñanza estuvo corta porque vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a creer.